Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40. Algunos temas en nuestra agenda para conversar con Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, que tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, mucho gusto estar aquí, presto a responder las preguntas que tengan. Empecemos por tal vez lo más coyuntural que se hizo el viernes, que fue el inicio del retiro de los radares para el control de velocidad en las carreteras. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es el argumento por el cual deciden retirar los radares, ministro Luque? Sí, Fabricio, gracias por la pregunta. El principal motivo es que tener radares o tener medios tecnológicos para controlar la velocidad tiene un fin y un objetivo que es muy bueno, que es preservar la seguridad vial y mantener la seguridad vial. El fin preventivo, digámoslo así. Sí. Lamentablemente, ese objetivo en el modelo en cómo estamos utilizando en el país los medios tecnológicos para controlar velocidad se ha vuelto recaudatorio totalmente. Entonces, el gobierno nacional y el Estado está en contra del modelo que estamos utilizando, que incrementa el número de radares, maximiza el número de multas, maximiza los ingresos a privados, no hay retorno en inversión de seguridad vial y no necesariamente se reduce proporcionalmente la accidentabilidad, el número de accidentes por el uso de estos dispositivos. Se recauda mucho más, se multa mucho más, pero esto no se retorna en seguridad vial y no necesariamente hay una reducción proporcional a los ingresos que están teniendo estos consorcios en accidentabilidad. Técnicamente hablando, ministro, ¿cuáles fueron quizá estas irregularidades detectadas en estos radares puntualmente para el retiro? Bueno, la ciudadanía me va a entender. Tenemos radares tramposos, tenemos radares en donde nunca ha habido accidentabilidad. En una entrevista anterior, hace poco, puse el ejemplo de Salinas, pero así hay muchos. En Salinas, en el cantón Salinas, en Santa Elena, usted llega y tiene policías acostados, para empezar. Es entrando al malecón de Salinas. Tiene policías acostados. Esto rompe velocidades. Eso rompe velocidades, sí. Entonces uno va lento. Y después es una vía amplia, uno empieza a acelerar más y hay un radar que es a 50 kilómetros por hora. El límite moderado es hasta 60 kilómetros por hora y el límite excesivo es 60 kilómetros por hora. Y la mayoría de gente sale multada con un salario básico unificado por ir a 61 kilómetros por hora. En una zona en donde no ha habido accidentabilidad, tenemos un radar que recauda muchísimo. Es más, hay gente que ya tiene dentro de su presupuesto ya Salinas ese radar. Entonces, ese radar está haciendo las multas que quizás los otros, colocados técnicamente, no le están haciendo porque ya cumplieron su objetivo y redujeron la velocidad. El fin, el objetivo, ¿cuál debe de ser? El escenario ideal, uno coloca radares y no multa nada. Y es una inversión que uno la hace por seguridad vial. No tiene que haber un efecto de un retorno financiero en el modelo de radar. Porque uno se pone a pensar, el radar per se es disuasivo, es decir, uno va por la carretera y sabe que hay un radar, o uno ve el radar y baja la velocidad, termina siendo disuasivo, independientemente de la multa. Por eso tal vez la pregunta, ¿no se fueron al otro extremo? Porque yo entiendo su punto. Es un tema muy discutible en el sentido de que no puede ser que se priorice la recaudación por encima de la seguridad vial. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero me preocupa que nos vamos al otro extremo y que eliminamos totalmente los radares. No nos hemos ido al otro extremo. Hoy los radares están siendo preventivos. Hoy los radares les hemos puesto un sello en donde dice no está multando, pero dice la velocidad. Entonces tiene el efecto disuasivo que usted dice. Entonces no estamos hablando de un retiro físico como tal. No estamos hablando de un retiro físico. Sino eliminamos la capacidad de recaudación. La capacidad de recaudación, sobre todo aquellos que no deberían de tenerla. Hay cosas que uno no entiende y la ciudadanía lo va a entender perfectamente, incluso ya en el modelo de cómo funcionan los radares. A veces a uno lo multan y uno se entera 6 meses después de la supuesta infracción. Ha pasado muchísimo y ahora que estamos en medios hablando del tema, llegan muchos más reportes de multas cuando el carro ni siquiera estuvo en la ciudad de Manta, por ejemplo. Igual fue multado en Manta. Entonces, hay ese tipo de cosas que pueden ser abusos, pueden ser errores, pero nadie los corrige. Entonces, sí tenemos que rever el tema. Hay otras que cuando ya quieres pagar, no puedes pagar. No puedes pagar. O simplemente no puedes pagar. Te metes al banco, no te acepta el pago. Te metes al otro banco, no acepta el pago. La gente no sabe quién lo está multando. Esto funciona en muchos casos. Multa CTE, en otros casos multan municipios, en otros casos municipios tipo B, no sabe a dónde van los ingresos. Hay una serie de deficiencias también en el funcionamiento, pero el objetivo principal del gobierno, en este caso, es
contraatacar a un modelo que tiene como objeto una estructuración financiera, un retorno financiero, un project finance en donde invierten en ciertas cámaras y tienen un retorno que es impresionantemente bueno. Tanto es así que el pronto pago es 50% y con eso, digamos, ellos garantizan las utilidades también. Ministro, pero con la eliminación de la multa como tal, ¿eso no puede generar a la larga que el ciudadano de una u otra forma se confíe y diga, bueno, es que están los radares ahí físicamente, pero no me van a multar, sé que no tengo que pagar una multa, y esto no derivará en problemas a futuro? Vamos en partes. Esta no es una acción aislada en donde estamos diciendo en todos los radares se va a sacar su capacidad de multa. Habrá radares en donde se tendrá que poner la capacidad de que sea multa. Pero hay muchas acciones más que uno puede hacer por seguridad vial. Vamos a trabajar en una campaña agresiva sobre el tema de seguridad vial para educar a la gente. Ese es un tema importante. Tiene que haber señalización, tiene que haber tachas. O sea, no podemos los recursos que se generan por eso, no reinvertirlos en seguridad vial, que es lo que la lógica manda. Hoy eso no ocurre, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, estamos trabajando justamente por seguridad vial con el transporte público en dispositivos GPS que puedan ser instalados en las unidades. Esos dispositivos son capaces de medir la velocidad a la que estas unidades están yendo y son mucho más certeras en poder decir si es que hubo excesos de velocidad irresponsables que sean objeto de una multa. ¿Y quién controla eso? La Agencia Nacional de Tránsito. A través de ese dispositivo que hizo usted. Sí, y ya se ha hecho antes. De ahí quedaron obsoletos y nunca se revisó el tema, pero nosotros estamos trabajando en eso. Entonces, se tienen que tomar medidas. Y por cierto, existen otro tipo de radares, que son radares que controlan velocidad promedio, porque ese es otro problema. Cada uno de estos radares tiene un radio de acción de 300 metros, ¿ya? Pero póngale que sea 500 metros para que sea 1 kilómetro. Y nosotros tenemos cerca de 1000, digamos, no estamos cubriendo toda la red vial estatal en número de radares que tenemos, ¿ya? En velocidad promedio, ¿qué es lo que hace? Usted pasa del punto A al punto B, que la distancia es conocida entre el punto A y punto B, y por ende usted sabe a qué velocidad tiene que andar. Si es que no se hace ese trayecto en el tiempo, se lo hace más rápido que en el tiempo requerido, uno puede poner una multa. Esos radares existen y son más eficientes, uno no está revisando en concreto. Y esto pasa ahora. Hay ciertos radares en donde hay exentibilidad porque frenan por los radares tan bruscamente que ocurren accidentes. Acá, por ejemplo, me escriben un mensaje, le envío un abrazo al José Antonio Sánchez, que dice: ojo que la recaudación no va al 100% al gobierno local, sino a las empresas que los ponen y los mantienen. Hubo una polémica, usted debe tener conocimiento, ministro, que pasó en Ambato. En Ambato, que obviamente a lo largo del tiempo había esta controversia porque usted iba a 51 y le ponían ahí, creo que un salario básico unificado de multa. Y el argumento era que se beneficiaba a la empresa. ¿Es así? ¿Terminan siendo las empresas las que se benefician? Sí, esto es una estructuración financiera como un project finance cualquiera. El privado viene y hace la inversión en los equipos, en los radares, en las cámaras, y esa inversión tiene que tener un retorno. ¿Y cómo hacen ese retorno? De la recaudación ellos cobran un porcentaje y ese porcentaje tiende a ser del 50%. Pero eso es, el cobrar un porcentaje no es ilegítimo, me imagino. No es ilegítimo. Es parte del retorno. No es ilegítimo. Nadie está diciendo que sea ilegítimo. El problema está en que siendo el objetivo seguridad vial, uno debe apuntar a que estos radares no multen nada. Ese es el mejor escenario. Ese es el fin. Usted pone el radar para que sea preventivo y para que tenga efecto. Si el efecto es que disminuya la velocidad, no debería haber ninguna multa. Entonces, ¿de qué viven? Los project finance son una maravilla, las alianzas público-privadas, las concesiones, para casos en donde el retorno es justificado, en donde el resultado se va al sitio. Todavía, si es que ese 50% estuviéramos obligados a que ellos lo reinviertan en seguridad vial, fuera otro el cantar, pero hoy ni siquiera ese es el caso. Ese es el ingreso de ellos. Y lo único que sirve es para, obviamente, costos operativos y seguramente software y ese tipo de cosas, pero también una ganancia importante ahí. Lo que usted dice, ministro, sería lo ideal, pero en la práctica esto no ocurre. ¿Por qué lo digo? Dice un oyente, el radar solo muestra la velocidad y no multa. ¿Cuál sería la diferencia con el velocímetro que trae integrado el vehículo? Obviamente se reduce la velocidad para evitar la multa y no por conciencia. A eso voy.
Sí, a ver, pero lo de conciencia lo vamos a obtener a mediano y largo plazo con campañas de educación a nivel general, digamos. Hoy a alguien de 40 años concientizarlo del tema de la velocidad, al menos que pase una tragedia, que es lo que se ha observado, que lamentablemente es así, mucha gente no toma control de eso. Entonces, no estamos en contra, per se, del aparato como tal, del radar como tal. Yo no estoy diciendo que se eliminaron los radares para siempre, van a existir los radares. Yo estoy en contra de el modelo que se usa para que sea netamente recaudatorio. Hoy un modelo como está firmado no funciona si es que llegamos a ese escenario ideal o si es que nos acercamos. ¿Por qué? Porque deja de ser funcional al contrato que está funcionando. ¿Cuándo y cómo en concreto arrancará esta campaña agresiva, por utilizar un término, de educación y concienciación sobre estos temas? ¿Sabe por qué le pregunto, ministro? Porque desde que venimos hablando de las reformas de la ley de tránsito, desde hace muchísimos años atrás, se insiste en el tema de educación vial, se insiste en la necesidad de capacitar a la ciudadanía, pero en la práctica sigue quedando en el mero discurso. Sí, bueno, nosotros, yo tuve una conversación esta semana, quisiéramos trabajar con cooperación internacional en esto, hay muchas experiencias. Hay expertos en seguridad vial que nos pueden ayudar. Estamos trabajando para poder hacer una campaña que sea comunicacionalmente amigable y que coja el tema no del lado del miedo, que es un tema que ha sido muy utilizado en el tema de campaña vial y que no necesariamente apela tanto a la ciudadanía, pero desde la educación, niños que vayan sabiendo, niños que eduquen a sus padres desde los colegios. Tenemos varias ideas y estamos trabajando en una campaña para poderla sacar. Acá me pregunta también a María Fernanda desde Guayaquil, me escribe, ¿y cómo pueden saber si realmente es preventivo? ¿Están manejando a la velocidad permitida? ¿Cómo se puede saber esto? Nos dice el oyente. A ver, sí, justamente la data, y ese es otro problema, la data existente, cómo se la ha entregado. Yo por lo menos lo que esperaría del funcionamiento de un radar es que en cierta zona donde fue colocado un radar, antes de que sea colocado el radar, yo tener el número de accidentes por unidad de tiempo graficado y desde la colocación del radar, ese número de accidentes, hacer la comparación y ver que eso se haya bajado. Eso no siempre existe, ¿ya? No hemos encontrado data. Entonces lo que nos hemos visto obligados a hacer es ver data nacional. Y aquí uno encuentra cosas interesantes. A medida que el número de radares está aumentando, porque todos los años va aumentando el número de radares constantemente, crece exponencialmente el número de multas, crece exponencialmente la recaudación total por el número de radares, no así disminuye la accidentabilidad y los accidentes de tránsito. Ministro, yo quisiera que me confirme algo, un dato que me pasaron. ¿Es cierto que la ANT eliminó cerca de 5.000 multas del sistema? Dentro de muchas de esas multas constan transportistas. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguna referencia sobre eso? No que yo sepa y lo voy a investigar por el dato que me está dando. Claro, porque me pasan ese dato, me dicen que la forma de borrar multas únicamente son 2 por orden de juez o si la asamblea deroga una norma o elimina la conducta como infracción. Pero esta denuncia que me acaba de llegar, si usted no la conoce, yo sí creo que debería ser materia de alguna investigación a la interna de la Agencia Nacional de Tránsito. Por supuesto. No conozco de lo que me está diciendo. Yo tengo otro aporte por acá. ¿Son conscientes que el Estado pierde 5.000 millones de dólares al año por siniestros viales, según información de un estudio del Banco Mundial que comentó la exdirectora Vanessa Cueva? Eso por un lado. Por otro lado, la mayoría o la mayor cantidad de los siniestros de tránsito están en los vehículos livianos. Es urgente la emisión del reglamento a la ley de tránsito. ¿Qué ha pasado con el reglamento para la aplicación de la ley, ministro? Sí, bueno, el reglamento ahorita está en la Agencia Nacional de Tránsito. Nos pidieron una vez más socializar con todos los sectores. Estamos trabajando en eso. Y yo creo que en máximo 2-3 semanas ya pudiera estar listo el reglamento. Referente a los problemas que tenemos de seguridad vial, los conocemos perfectamente. Y no estamos en contra de la seguridad vial, más bien estamos apostando a la seguridad vial. Hoy simplemente estamos en contra de un modelo que usa como objetivo la seguridad vial, pero que se ha transformado en un tema mucho más recaudatorio.
por el modelo como lo estamos implementando. Ministro, en estos días me llegó un comunicado que dice: municipios tipo B piden que se les devuelva el control vial para evitar más muertes en las carreteras del Ecuador. Se habla de que el pasado 13 de septiembre, municipalidades tipo B, son varias, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución número tal del 4 de septiembre emitida por la ANT, que dispone la suspensión de 163 radares de velocidad en 32 cantones. Se refieren a las municipalidades. ¿Usted tiene conocimiento de esto y cuál es su reacción frente a esto? Sí, claro. No son todas, por cierto. Sí. Hay muchos alcaldes que están de acuerdo con las medidas que estamos tomando. Simplemente los contratos son muy restrictivos en lo que ellos pueden hacer contra los privados, pero están totalmente de acuerdo porque son un problema en donde, como lo hemos dicho ya varias veces, es recaudatorio. En este caso, digamos, está fuera de mis manos. Ellos han presentado la demanda de inconstitucionalidad, vamos a esperar qué dicen, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros como gobierno vamos a estar dando la lucha por tratar de romper con un modelo que creemos que es perverso para los intereses de la seguridad vial propia. Eso no quiere decir que nosotros no creamos en dispositivos para controlar velocidad, no estemos haciendo otras medidas para controlar velocidad, lo estamos haciendo. Ya hacemos un llamado a la responsabilidad al volante de todos los ciudadanos. Es importantísimo hacerlo, es importantísimo cuidar la velocidad en las carreteras y en las ciudades. Está de más decirlo, pero valga la oportunidad para hacerlo. Lamentablemente, hoy esto se ha vuelto en un gran negocio. La decisión, ministro, ¿tiene algo que ver con alguna demanda del sector de transportistas? ¿Los transportistas condicionaron un acuerdo con el gobierno a esta medida sobre los radares, ministro? Los transportistas están muy contentos con la medida, tengo que decirlo, porque son... Pero no lo dudo. Sí, a ver, pues, porque si es que hay gente que no usa la carretera todos los días y se ve altamente afectada. Fabricio, hay gente que está dejando de hacer turismo interno por los radares. Hay gente que ya no viaja de Cuenca a Salinas o de... No coge ciertos trayectos por los radares. Eso está ocurriendo hoy en día. Es así de problemático el tema. Y tenemos radares que son tramposos. ¿Pero los transportistas exigieron o no esto? No exigieron. Sí lo plantearon, pero nosotros ya estábamos trabajando en esto desde el inicio. O sea, no es que ustedes cedieron a un pedido de los transportistas. No, para nada. Esto fue un tema en donde nosotros lo veníamos trabajando y coincidió de que muchos transportistas tenían un pedido sobre eso, que no necesariamente era lo que nosotros estamos haciendo, simplemente era una queja generalizada, pero más bien nosotros somos los que hemos llevado la batuta en este tema. Ministro, usted en declaraciones anteriores en otros medios dijo que al menos 183 radares van a dejar de multar. 70 fueron clausurados desde agosto de 2024 y 113 van a ser revisados. En el contexto de esa revisión, ¿qué es lo que se contempla? ¿Una mejor calibración, una adecuada calibración y además de pronto una reubicación? Sí, puede ser. Nada está descartado. El tema hay que tratarlo técnicamente. Lo que yo digo es, revisen dónde están ubicados, revisen si las condiciones se dan para estar ubicados, revisen si hay señalética en el sitio, revisen si las condiciones de curvas y de pendientes dan para que sean ubicados, revisen cuál es la accidentabilidad en esa zona, revisen si vale la pena poner una cámara que multe o no, o que no multe, y en función de eso se tomen decisiones. ¿En cuánto tiempo se tomarían estas decisiones? ¿Cuánto tiempo podría tomar este análisis para poder ya contar con estas medidas? Yo creo que es un trabajo permanente. Ya se ha empezado y ya se ha hecho con algunos. Yo esperaría que estemos listos a final del año con absolutamente todo un barrido de toda la red vial estatal, ¿no? Esos 183 son los que controlamos nosotros directamente. Hay otros que, como bien dijo Fabricio, están en convenios entre CTE con GATS y luego GATS contratos con privados. Esos tenemos que tener la colaboración obviamente de los GATS, y esos pueden llegar a ser un poco más demorados en esa implementación. Hay otras cosas que son importantísimas. Esta recaudación nunca va a ser reinvertida en seguridad vial. Solo va a ser reinvertida en más radares. Esa es la reinversión en seguridad vial, pero no en cosas que sabemos que previenen la seguridad vial. Avisos, comunicación, señalización horizontal, señalización vertical, cambios incluso de infraestructura si son necesarios. O sea, si es que insistimos con que hay una zona de alta accidentabilidad, ya la solución no es un radar, es que algo está mal en esa zona y se debe crear debería de sustentarse la necesidad para un proyecto de infraestructura que mitigue ese problema, ¿no? Ministro, en la parte final me queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre algunos temas vinculados a la red vial. ¿Cómo está, por ejemplo, la situación? Y le pongo un par de carreteras que han estado muy dañadas en los últimos tiempos. La Colta Balvanera, Payatanga, Bucay.
el tramo de 90 kilómetros de Quinindé a Esmeraldas, por mencionar dos ejemplos, la red vial de Azuay también que ha tenido dificultades. ¿Qué se está haciendo en este sentido, ministro Luque? Sí, la Balvanera Payatán Comandada tenemos un proyecto de CAF que va a salir este año, esperamos adjudicarlo este año, para poder reconstruir esa vía prácticamente. O sea, la CAF va a financiar con un crédito la reconstrucción de la vía. La CAF ya tenía, nosotros heredamos un crédito de lo que se llama mantenimiento por resultados, en donde teníamos 5 proyectos vigentes, algunos que estaban funcionando bien, otros que hemos retomado, otros que no están funcionando tan bien. Hoy estamos contratando esta semana la Narupa-Guataraco, ya salió al portal. ¿Cuál es esa carretera? Perdón mi ignorancia geográfica. Un equito con la Amazonía prácticamente. Ya. Y es una vía muy importante, son 38 millones de inversión. La Balvanera Payatán-Acumandá también está dentro de ese programa de CAF, y la Vinces Palestina Macul también. La Balvanera Payatán-Acumandá con una inversión de cerca de 25 millones me parece, y también esperamos adjudicarla este año, Vinces Macul también. A Esmeraldas Quinindé recorrí toda la vía y un poco... O sea, ya vio que es un desastre, ¿no? Sí, bueno. Me están preguntando, de hecho, que cuándo van a reparar esa vía. Sí, a ver, dentro de lo que llamamos desastre, la Balvanera Payatán Comandada es mucho más desastre que lo... Sí, de acuerdo. O sea, en desastres yo he visto todo. Todas las provincias dicen esta es la peor, y realmente tenemos... hay muchas carreteras que están en mal estado, estamos atacando las más agresivas. Balvanera Payatán Comandada creo que es una de las peores. Y se está atacando. En Esmeraldas Quinindé hicimos un recorrido, tenemos un contrato vigente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que están solucionando ciertos puntos críticos, pero en el último invierno se crearon nuevos puntos críticos más. Resultado de ese recorrido que hicimos fue primero ya hacer un estudio integral de qué es lo que se necesita hacer a nivel global de la carretera, porque ir tapando punto crítico por punto crítico con lo que demoran los contratos de este tipo puede generar precedentes, y vimos un patrón técnico de que todos los puntos críticos tenían una misma causa, o que es agua o que son temas geológicos. Entonces sí vale la pena analizar qué está ocurriendo ahí. Seguramente es un tema de drenaje, y si es que se hace una medida en toda la carretera podríamos solventar ese problema. Pedí que se haga un estudio para eso y poderlo contratar el próximo año. Ese sería más o menos el escenario en esa carretera. Pues sí le quiero comentar que esta semana estuvimos en Manta, inaugurando, digamos, empezando la carretera de la entrada a Manta. Es la E15, es la vía turística, la vía del Espóndilos, la Ruta del Sol, entre el tramo, entre el límite provincial de Santa Elena hasta Manta, y es una vía con una inversión de cerca de $20 millones, que va a haber todo un recapeo y reestructuración de ciertos puentes que están bastante dañados. Es una vía que va a terminar en diciembre. Ministro, gracias por el tiempo. Gracias. Usted siempre que le invitamos acepta nuestras entrevistas, obviamente para seguir conociendo un poco la situación de la red vial, pero hoy evidentemente buena parte de la entrevista hemos concentrado en el tema de los radares, que fue la última medida anunciada y ejecutada el viernes pasado, y nos la ha explicado el ministro Luque. Gracias, ministro. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en A Primera Hora, 8:03, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.